desde la cascada del Paine. Les damos la bienvenida al sur de Chile. Yeah. Por estos días vamos a estar recorriendo la Patagonia chilena y mostrándoles todo, además de que les vamos a decir todo lo que tienen que saber si quieren venir y conocer este destino tan espectacular. Para los que todavía no nos conocen, yo soy Emanuel Vieira. Yo soy Valeria Saa. Y juntos somos Dos Locos de Viaje. Iniciamos este viaje en Santiago de Chile y de allí tomamos un vuelo de 3 horas y media hasta Punta Arenas, la ciudad más poblada y cosmopolita de la Patagonia chilena. Este es un viaje muy especial para nosotros porque nos va a acompañar mi papá. Teníamos más de 5 años sin verlo y más de 10 sin yo viajar con él. Desde que llegó a Chile no ha parado de trabajar y estas serán sus primeras vacaciones. Y sin tiempo que perder nos fuimos en búsqueda de aventuras. Hoy tenemos una mañana muy especial en Isla Magdalena. Junto a mí tengo un pingüino, pero realmente hay cientos de pingüinos. Este paseo cuenta con una ruta que te permite observar desde muy cerca a los pingüinos en libertad, haciendo sus tareas diarias, pescando, construyendo sus nidos, cuidando sus hijos o comiendo. La especie de pingüinos que se observan en Isla Magdalena se llaman pingüinos magallánicos, también conocidos como pingüinos de la Patagonia. Pueden medir hasta 70 centímetros de alto y migran al sur de Chile entre septiembre y marzo. La mejor manera para verlos es desde Punta Arenas tomando una especie de ferry por 45 minutos y no solamente se visita esta isla sino la que vamos a visitar más adelante para ver leones marinos. El tour cuesta $103 por persona y nosotros lo hicimos con una empresa que se llama Solo Expediciones. Observamos desde el barco a los leones marinos por un par de minutos y regresamos al muelle para continuar conociendo Punta Arenas. En Punta Arenas alquilamos un carro para acercarnos lo más posible al Parque Nacional Torres del Paine. Puedes conocer las Torres del Paine de dos maneras. La primera es un recorrido en carro y la segunda es hacer el sendero que te permite llegar hasta la base. ¿Qué se tiene que saber para eso? Lo primero es que debes comprar tu entrada. Nosotros lo hicimos online. Para los extranjeros tiene un costo de $35 y te da acceso por 3 días continuos. Puedes ingresar a partir de las 7 de la mañana. Dentro del parque vas a conseguir hoteles, restaurantes, áreas de camping y miradores señalizados en los que podrás caminar sin costo adicional. La vía es de piedra y si bien entran carros, lo recomendable es ir en camionetas 4x4. ¿Qué podrás observar en la ruta en carro? Puedes comenzar con la cascada del Paine, seguir hasta el mirador de los Cuernos, fotografiar el famoso Hotel Rojo con Paine Grande de fondo, contemplar la vista desde el mirador de Pehue. Ahorita estamos en el restaurante Pehue haciendo una parada para tomarnos un cafecito porque el frío está muy fuerte, igual que el viento. Hemos parado en varios miradores también, la vista ha sido fenomenal. A pesar de que al principio estaba todo súper nublado, ya el día se fue despejando. Ahorita tenemos una vista preciosa de los Cuernos y de las montañas que están a su alrededor. Esto está muy lindo, es un día maravilloso y creo que ya nos falta muy poquito para terminarlo. Yo pensé que iba a ser más largo, nos hemos tomado el tiempo de caminar, de bajar, de hacer fotos
y ha rendido bastante la mañana. Sacando los prohibidos. Esto es lo que hace el frío. Después de pasar la noche en Serrano, un pueblo ubicado a 15 minutos de la entrada del Parque Nacional, regresamos y esta vez es para llegar a los pies de las Torres del Paine. Buenos días por la mañana con esta espectacular vista a las Torres del Paine que tenemos justo detrás de nosotros. Hoy vamos a llegar a la base caminando como por 4 horas aproximadamente, pero lo que nos sorprende es que en el reporte del clima supuestamente hoy iba a estar todo nublado, iba a haber mucho viento y está todo lo contrario. Estamos súper bendecidos y les vamos a mostrar todo el camino y les vamos a estar narrando nuestra experiencia. Dependiendo de la temporada que vengas, tienes que contratar un guía o puedes ir de forma independiente. Nosotros, como ya estamos en primavera, salimos del invierno, es relativamente seguro ir por cuenta propia y como quisimos ahorrarnos ese dinero, así lo vamos a hacer con cualquier GPS. Nosotros se lo hemos dicho en muchísimos videos, usamos maps.me y ahí están las rutas, no solamente en carro, sino a pie, se descargan los mapas y bueno, ya sin más preámbulos, nos vamos a caminar. Después de 1 hora y 30 caminando, llegamos al primer refugio que se llama Refugio Chileno. Acá hay cafetería, restaurantes, podemos comer y descansar un ratico antes de seguir hasta el segundo refugio, que ya solo son baños, no hay ningún tipo de comida o refrigerios. Y después el tramo final, vamos a entrar para mostrarles este refugio. Me impresiona de verdad la infraestructura y la logística de estos lugares. Hace unos cuantos meses estuvimos en el Everest, en la base, y también pasamos por pueblos que están muy alejados de la civilización, o sea que hay que caminar mucho para poder llegar a estos pueblos, valga la redundancia, y la logística, los restaurantes, todo es tan increíble que uno dice, wow, cómo se pueden hacer cosas maravillosas con el turismo en los países que así lo quieren. Si todavía no han visto ese video, pueden hacerlo después de terminar este, haciendo clic acá, en donde llegamos a los pies de la montaña más alta del mundo, el Everest. Después de la cervecita y el descanso es hora de continuar, nos quedan 2 horas más. Vamos para eso. ¡Wow! No sabemos si se va a escuchar, pero lo logramos. Justo detrás de nosotros están las Torres del Paine. ¡Qué belleza! ¡Qué caminata! ¡Qué día! ¡Qué todo! Tan increíble, tan maravilloso. Hay muchísima brisa, de verdad que está fortísima, te tambalea.
pero tenemos la bendición de tener un cielo despejado, cosa que no tuvimos ayer, y se agradece muchísimo. El camino es precioso, anímense a hacerlo, puede hacerlo cualquier persona, de verdad que se puede poner intenso, pero de verdad que si se relajan y vienen con tiempo, pues puede hacerlo cualquier persona, está increíble. Nosotros tardamos 3 horas 30 minutos, íbamos obviamente un paso relajado, tomando fotos, grabando videos, así que sí, no se preocupen por el tema del tiempo. El regreso obviamente es similar, aunque la mayoría del regreso es en bajada, así que va a ser un poco más sencillo, pero esto vale el esfuerzo. ¡Wow! ¡Qué lugar tan maravilloso! ¡Viva Chile, mierda! Así dicen que se celebra en Chile, no me vayan a quemar aquí. No sé. No me vayan a quemar aquí. Yo no sé. Vamos a preguntarle a un chileno para ver si es verdad. Si bien estamos a principios de verano, hace frío y hay que abrigarse sumamente bien. Te recomendamos revisar diariamente el reporte del clima porque puede variar. Aún así, ten presente que este es el destino de las 4 estaciones en un día. Indispensables para este viaje: protector solar, rompeviento, buff, lentes de sol, bastón de trekking, polar, chaqueta, zapatos de trekking y pantalones de trekking. Anoche, después de la caminata, nos vinimos acá a este pueblito que se llama Serrano y nos quedamos en estas cabañitas. Queda justito al frente del parque y aún así tuvimos que manejar por 45 minutos aproximadamente. Ahora continuamos con la aventura, estamos bastante cansados y adoloridos de ayer, las piernas las tenemos súper agotadas. Y lo mejor, porque eso para mí es lo mejor, esto es muy rico hacer ejercicio y viajar al mismo tiempo, es que hoy también nos toca una caminata larga, pero muy diferente a todo lo que hayamos hecho ya. ¿Cómo te sientes? ¿Preparado para la caminata de hoy? Sí. Buenos días. Salimos del pueblito de Serrano y manejamos durante media hora para llegar al Hotel Lago Grey, uno de los más espectaculares dentro del parque. Pero no porque nos íbamos a quedar, sino porque de ahí sale un catamarán que nos lleva directo al glaciar. Tuvimos que hacer un check-in y ahora estamos caminando por un sendero aproximadamente de 20 minutos, así nos dijeron, para llegar al catamarán. Y no solamente vamos a ir al glaciar, sino que vamos a pasar una noche en un refugio. Y guau, qué emoción, es primera vez que vamos a estar tan cerca de un glaciar o poder caminar sobre un glaciar, y la emoción es de otro nivel. El viento está fortísimo. Minutos más tarde llegamos a una playa en donde se encuentra el Refugio Grey, donde vamos a pasar esta noche y también desde donde vamos a partir a hacer las actividades del día. Y después de caminar 10 minutos aproximadamente llegamos a este refugio. Miren qué espectacular, aquí hay habitaciones y uno se puede quedar dentro de ellas. Todo esto en la mitad de la naturaleza, pero también hay carpas por allá, no sé si ven esa manchita roja ahí. Bueno, esas son carpas que se pueden tanto alquilar como traer las tuyas, aunque si tienes que alquilar todo, el precio es muy similar. La diferencia eran $10 si decidíamos quedarnos en carpa o quedarnos acá en el refugio. Acá pueden ver las carpas como están ubicadas y va a ser donde nos vamos a quedar, porque aunque les mencioné que la diferencia no era mucha, no había disponibilidad en el refugio y como no reservamos con anticipación, nos tuvimos que venir a las carpas, que también nos encanta, en verdad nos encanta acampar, pero obviamente si teníamos la posibilidad de una cama lo íbamos a preferir por una diferencia de precio tan baja. Y ahora sí, que comience la aventura.
aquí comenzabas a pisar el glaciar, pero anualmente va retrocediendo 100 metros. O sea, 100 metros por año se va deteriorando esta belleza. Ya empezamos a dar nuestros primeros pasos sobre el glaciar. Pareciera que no, pero sí lo es. Esta laguna puede tener hasta 200 metros de profundidad. De hecho, el año pasado unos buzos vinieron y lograron bajar solo hasta 40 metros porque las válvulas de oxígeno se le empezaron a congelar, ya que a esa profundidad la temperatura era de -3 grados. Vamos a tratar de mostrarles un poquito debajo del agua. Acompáñame a vivir otro sueño cumplido. Pocas aventuras nos han tocado tanto el corazón como esta. Estar en medio de una masa gigantesca de hielo, sentirnos diminutos y a la vez plenos, apasionados y convencidos de que tenemos el trabajo que tanto soñamos, que estamos viviendo la vida que nos propusimos. Si tienes la oportunidad de conocer la Patagonia chilena, te recomendamos que te llenes la vida de alegría con una experiencia tan única como lo es caminar sobre un glaciar con la empresa de aventuras Bigfoot, los expertos en esto. Muchos pedazos de hielo en el agua, por eso el capitán tiene que estar muy precavido para no romper el motor. Adicionalmente, lo que uno ve con la vista es aproximadamente el 10 a máximo el 30% del témpano de hielo, pero debajo del agua está el 70% restante. Por eso no se pueden fiar con lo que se ve ahí sobre el agua. Hay que estar muy precavidos para navegar estas aguas del lago Grey. Otro día lleno de aventuras y con muy buenas noticias comenzamos hoy porque las condiciones del clima mejoraron. Ayer había mucho viento y el oleaje del lago era muy fuerte, imposible hacer kayak, pero hoy mejoró, no demasiado, de hecho nos dijeron que quizás iba a ser un poquito más corta la ruta, pero lo suficiente como para por lo menos comenzar. Bueno, ya nos entregaron todas las cositas que tenemos que ponernos y nos vamos a cambiar en este domo que únicamente es para eso, para que las personas se cambien. Queda más equipo que ponerse y obviamente nuestros amigos de Bigfoot nos tienen todo listo y preparado para tener la experiencia no solo más increíble, sino más segura, porque no se cae el agua. ¿En cuánto tiempo le da hipotermia a uno? 2-3 minutos ya empieza. Ajá. Así que el tiempo de reacción en caso de un accidente es instantáneo, por eso es mejor prevenir a que lo fajen chiquito. Empezó esta aventura de kayak en el lago Grey. Miren estos pedazos de hielo, estos témpanos de hielo que nos rodean. ¿Qué dice Guille? Y Ñeñita se vino con uno de los guías. Miren esta locura.
Tuvimos que pausar la actividad apenas a los 10 minutos de haber salido porque el clima está demasiado adverso, la brisa está muy fuerte y se nos complica mucho remar. Vamos a bajarnos y caminar por acá para ver los témpanos de hielo desde la montaña y pues si las condiciones mejoran trataremos de acercarnos. ¡Oh! ¡Woohoo! Desafortunadamente tuvimos que recortar la actividad porque la brisa estuvo muy fuerte, pero de igual manera disfrutamos un montón y ya quedamos con la tarea pendiente de volver con unas mejores condiciones para poder hacer kayak más cerca de los témpanos de hielo, aunque de igual manera uno no se puede acercar tanto porque, como ya lo hemos mencionado, lo que uno ve es solamente el 10% y si un témpano se desliza o se voltea la parte que está abajo puede ocurrir un accidente. Mientras tanto, Diana ayudándonos allá a salir, gracias. Así llega a su final esta travesía por el sur de Chile, uno de los lugares más hermosos del planeta. Quedamos contentos con todo lo vivido, pero deseosos de que el destino nos vuelva a traer hasta acá. Gracias por ver el video completo, coméntanos qué te pareció y cuál fue tu parte favorita.